Bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, vamos a hacer lo que sería vuestra sesión del día 14 de mayo. Vamos a, seguir donde acabamos, ¿de acuerdo? Estuvimos viendo todo lo que es relativo a la perspectiva global de la economía. Estuvimos estudiando, viendo un poquito por encima cuáles son esos indicadores de la economía que utilizamos para saber la situación de diagnóstico que tenemos en un momento determinado. Y lo que visteis es que muchas de estas cosas ya las hemos estudiado. El crecimiento económico, que es el PIB, ya lo vimos anteriormente, lo tenéis aquí en la introducción, lo vimos en el tema 3. El empleo o desempleo lo acabamos de ver en el tema 10. La estabilidad de precios, la inflación, igual lo tenéis aquí en la introducción, lo vimos en el tema 6. El equilibrio presupuestario, que es el déficit público, lo vimos también en el tema anterior. Y el equilibrio con el exterior, simplemente que sepáis lo que es la balanza de pagos, que sepáis que cuando nuestras importaciones son más altas que nuestras exportaciones es porque estamos gastando más dinero en el exterior del que estamos ingresando. Y por último, referente a equidad y sostenibilidad, pues no tenemos unos indicadores muy claros que nos permitan mirar, que nos permitan estudiar esa evolución, ese diagnóstico, ¿no? En la equidad os hablé de un índice, el índice de Gini. Aquí no lo menciono, es decir, es una cosa que no pregunto, es algo que ya estudiaré más adelante, si os gusta lo que estáis haciendo. Y por otro lado, con respecto a la sostenibilidad, pues no sé si algún índice, algún indicador que mida, por ejemplo, el medio ambiente, es decir, el uso que estamos haciendo de los recursos, el impacto que tiene sobre nuestro medio ambiente, sobre la contaminación, sobre los vertidos, sobre la basura, sobre el reciclaje. Pero lo que os comentaba, no existe un indicador claramente definido, ¿vale? Es algo en lo que la economía tiene que trabajar. Es decir, dentro de este tema formaría parte de lo que serían esos retos de la economía global. Cómo medimos todo eso, cómo establecemos indicadores fiables y a partir de ahí cómo establecemos medidas de control para que eso esté claramente delimitado y podamos elaborar un plan de acción, ¿no? Podamos elaborar un plan de actuación con respecto a lo que miramos en esos indicadores. Vimos también los ciclos económicos. Esto de los ciclos económicos no es ni más ni menos que este gráfico que tenéis aquí, donde la economía sube y baja. Y lo único que tenemos que entender aquí, o lo único que tenéis que aceptar, por decirlo de alguna forma, y no es porque sea una explicación vaga, es porque son así las cosas de momento, estos ciclos económicos simplemente los podemos describir, podemos hablar de ellos una vez que han sucedido, pero no los podemos anticipar a ciencia cierta, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es decir, estas etapas de recesión que tenéis aquí, ahora tenemos una como consecuencia de una pandemia, pero la que tuvimos en el 2008 fue consecuencia de una especulación que se hizo sobre la vivienda y la que tuvimos en el 1929 fue consecuencia de la especulación que hubo sobre las empresas, sobre los activos y sobre lo que iba a valer una empresa el día de mañana, ¿no? El día posterior a haber yo comprado las acciones. O, por ejemplo, tenemos la crisis que se produjo en 1973 como consecuencia del petróleo. Los que exportaban petróleo, los países exportadores de petróleo, se dieron cuenta de su importancia y dijeron, bueno, pues aquí vamos a fijar un precio de petróleo donde yo pueda sacar tajada, ¿no? Donde pueda sacar miga, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y se produjo también una recesión. También como consecuencia de esos precios del petróleo, entramos en una etapa de recesión, ¿vale? Por tanto, lo que provoca una recesión se puede estudiar una vez que ha ocurrido, pero anticiparlo de alguna forma es complicado, es difícil, ¿vale? Y lo que justifica la intervención del Estado en la economía, esa que hemos estado viendo en el tema de las cuentas públicas, aquello que estuvimos viendo del estado del bienestar, por un lado no solamente es el mantener, por decirlo de alguna forma, esos bienes públicos, esos servicios públicos que nosotros recibimos, es decir, la educación, la sanidad, la defensa, justicia, bueno, todo esto que he repetido a lo largo del curso, sino que también una de las labores importantes que tiene el Estado dentro de la economía, y es una de las razones por las cuales existen estos indicadores, es que en época de recesión al Estado se le pide que intervenga. ¿Para qué? Pues para que no se pierdan los empleos, para que el impacto de esa recesión en nuestra economía sea lo más pequeño posible, ¿vale? O de alguna forma intentemos paliar ese impacto en nuestra economía de la forma más efectiva posible. Por ejemplo, nuestro gobierno ha decidido a día de hoy que eh, lo que tenemos que hacer en esta en esta época de recesión, en este momento que tenemos como consecuencia de la crisis del coronavirus, es el estado de alarma. La economía la tenemos completamente cerrada, no se está produciendo nada, estamos valorando la salud por encima del dinero que podemos obtener a cambio, lo cual tiene su sentido y tiene su lógica. Hay partidos políticos que no lo ven bien, habrá gente que piense que nos estamos equivocando, pero hemos decidido que el Estado intervenga en esta situación. ¿Qué va a suceder en el momento que la
pandemia pase o en el momento que ese estado de alarma se levante. Ahora el 11 de mayo ya no, porque se ha vuelto a pedir una nueva prórroga hasta el 26. Pues a partir de ese 26 de mayo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a actuar el Estado para que nosotros nos recuperemos? Pues empezarán a dar dinero a las comunidades autónomas, empezarán a dar ayudas, empezarán a dar subvenciones. Ya veis que lo que se está haciendo ahora es facilitar a las empresas los ERTES, de forma que las personas puedan ser despedidas para que las empresas no soporten toda la carga económica. Pero al final lo que sucede con esos ERTES es que muchas de estas personas pedirán esa prestación, porque muchos la habrán cotizado. Durante el ERTE no cobras de la empresa, pero sí cobras del Estado. Con lo cual, lo que intentamos hacer de alguna forma es que en esa época de recesión le sigan llegando rentas a las personas, mantengamos ese nivel de bienestar y además se siga manteniendo el consumo de alguna forma, ¿de acuerdo? Luego, posteriormente, cuando todo esto pase, cuando todo esto ya haya pasado, el Estado seguirá desarrollando medidas y seguirá tomando medidas para que esa etapa de recesión, esa época de recesión, tenga la menor incidencia posible, ¿vale? No me voy a meter a valorar si se hacen las cosas pronto, si se hacen las cosas tarde. Lo único que tenéis que entender es, o si se hacen bien o se hacen mal, pero lo único que tenéis que entender es que en una etapa de recesión el Estado interviene. Y esa intervención que realiza el Estado puede ser buena o puede ser mala, pero entre todos hemos decidido que sea el Estado el que intervenga para que cuando las cosas van mal, intentar paliar de alguna forma que no vayan tan mal, ¿vale? La idea que subyace detrás de todo esto es que si el Estado hace muy bien su trabajo o lo hace de forma correcta, en la época de expansión debe de ser capaz de recoger los impuestos que posteriormente harán falta en la época de recesión. De manera que cuando todo va bien voy recaudando, hago que todo el mundo pague sus impuestos para que cuando vaya mal pueda pagar esas rentas, pueda pagar esos subsidios, pueda pagar esos ERTES, pueda pagar a los autónomos que se quedan sin trabajo, pueda pagar una serie de cosas y de esa manera tratar que la economía se recupere lo más pronto posible. Esto desde un punto de vista puramente objetivo. Luego, a partir de aquí ya podemos empezar a meter valoraciones personales, pero a punta pala. Es decir, habrá mucha gente que diga, sí, sí, pero es que en época de recesión aparece gente que tiene más morro que espalda, o que tiene más cara que espalda. Sí, te puede parecer alguien que sea así, pero lo que te dice la lógica, lo que te dice el sentido común, es que un padre de familia, por mucho morro que quiera tener, ese dinero le hace falta. Por eso luego el Estado pone circunstancias, por eso el Estado luego, las personas tienen que reunir una serie de características para poder acceder a esas ayudas. No todos pueden acceder a esas ayudas, ¿vale? Pero sí que es cierto que si no existen medidas de control lo suficientemente serias, lo suficientemente duras, por decirlo de alguna manera, sí que es verdad que se nos puede escapar en ese mare magnum de ayudas y necesidades dinero a gente que realmente no lo necesita. Pero bueno, estoy ya entrando en valoraciones personales, lo que es economía pura y dura, lo que estamos estudiando. Se realizan esos diagnósticos, se realizan esos análisis, se estudian los indicadores y su evolución con el paso del tiempo. ¿Para qué? Para que llegados estos ciclos económicos, ¿de acuerdo? En esta etapa de recesión, el Estado intervenga y favorezca un poco lo que es la economía de las personas y la economía de las empresas para que éstas se puedan recuperar cuanto antes, ¿vale? Fijaros, la economía, lo que tenemos que estudiar, lo que tenemos que ver, pues es una visión de conjunto, ¿vale? Lo que tenemos que estudiar son las cosas de manera global, no de manera individual. Y esto es lo que hace que la ciencia económica algunas veces pueda ser un poco confusa, ¿no? Y ahora por qué sí utilizamos esto y por qué no utilizamos esto. Y ahora por qué sí tenemos en cuenta esto y ahora por qué no tenemos en cuenta esto. Em, para que todo esto quede dentro de un escenario y para que todo esto quede dentro de una globalidad, ¿no? O le podamos dar sentido a todo lo que estamos hablando, cuando nosotros estudiamos la economía, lo que tenemos que tener claro es los factores que hacen que esta economía se mueva hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Cuando hablo de economía lo hablo en un sentido total y completamente global, no lo estoy personificando ni lo estoy escenificando en nada concreto, ¿vale? Por tanto, los factores influyentes o los factores que hacen que se mueva una economía, por un lado tenemos el mercado, por otro lado tenemos las perturbaciones externas y por otro tenemos la actuación de los gobiernos, ¿vale? Cuando nosotros vamos a un mercado a intercambiar nuestro dinero por un producto, lo primero que nos vamos a encontrar es que la persona que nos está vendiendo, es decir, su función de oferta, por decirlo de alguna forma, igual que cuando nosotros vamos a encontrar trabajo, mi función de oferta
tiene una pendiente positiva, ¿no? Son esas matemáticas que nos cuelan por aquí de vez en cuando y que tampoco nos gustan. Pero sí que tenemos que entender, o sí que tiene que quedar claro, es que cuando yo voy a la tienda a comprar, el que está allí va a querer venderme a un precio mayor. Él quiere aumentar su margen. Él lo que quiere hacer es aumentar su beneficio, ¿vale? Es decir, las empresas se mueven por un objetivo de maximización del beneficio. Si vosotros os posicionáis dentro del mercado laboral como mano de obra que lo que está haciendo es ofrecer su fuerza de trabajo, la perspectiva es exactamente la misma. Vosotros vais a querer trabajar en ese mercado a cambio de un salario. Cuanto más sea el salario, mejor. De maravilla. Eso quiere decir que estoy maximizando de alguna forma la rentabilidad de mi tiempo. ¿De acuerdo? Estoy obteniendo el máximo salario posible. Por tanto, ahí hay una fuerza de mercado que lo que hace es incrementar el precio. Tiene una tendencia a incrementar ese precio. Y luego, por otro lado, nos encontramos a la demanda. La demanda, cuando sois vosotros los que vais a comprar un bien, cuando vais a comprar un producto, unas manzanas, un coche, un iPhone, unas gafas de flamenco preciosas, rosas con brillantina, sí, bueno, carnaval llega, ¿no? Y algunas veces vamos a comprarlo. Además, en las gafas de flamenco es el mejor ejemplo. Quiero que, quiero, pues eso, hacer el moñas, que se rían y que las gafas me cuesten lo menos posible, porque es que solamente me las voy a poner ese día, ¿no? Por tanto, como demanda, yo lo que voy a intentar hacer es que el precio sea lo más bajo posible. Si hacemos esto mismo en el mercado laboral, claro, enseguida se ve la posición de la empresa. ¿La empresa me va a querer pagar un salario muy alto? Uf, ya tienes que ser bueno. Porque si no, en el momento que los puestos de trabajo estén igualados, en el momento en el que todos ofrezcamos las mismas competencias y en el momento que todos tengamos las mismas formaciones, pues la empresa, ¿qué es lo que va a hacer? Pues a igualdad de personas que me estoy encontrando que vienen a mi entrevista de trabajo, puedo tirar el salario hacia abajo. Es decir, incluso puedo tirar el salario hacia ese salario mínimo interprofesional. ¿Entendéis? Simplemente porque hay muchos, porque puedo elegir y porque seguramente habrá alguno que al final, dadas sus circunstancias, acepte trabajar por menos dinero o acepte trabajar por ese salario mínimo, cuando a lo mejor otro diría, "Bueno, esto por menos de 1.500 o menos de 1.600 al mes, es que no muevo el culo". Y hablo de netos, no hablo de brutos, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo ahí? Está claro que en el mercado existe una serie de fuerzas, ¿no? Esas fuerzas del mercado son esos ofertantes y esos demandantes que se reúnen, que se ponen de acuerdo entre ellos y que posteriormente deciden intercambiar los productos a un precio u otro, ¿vale? Y dependiendo de quién tenga el poder de mercado en un momento determinado, va a hacer que ese precio suba o baje, ¿vale? Es decir, en esta visión de conjunto, en esta opción de qué mueve la economía, esas fuerzas del mercado van a tener una especial incidencia sobre qué? Sobre los precios. Van a tener una especial incidencia sobre esa inflación que estamos midiendo y van a tener una especial incidencia entre lo que piden las personas y lo que ofrecen las empresas en el empleo. Si las personas están pidiendo mucho de algo, está claro que esa empresa va a crecer, la que está fabricando eso que tanto están pidiendo las personas. Llámese iPhone, llámese ordenador o llámese, yo qué sé, calabacines, berenjenas o tomates, lo que sea. ¿De acuerdo? Pero si por las circunstancias que sea la gente deja de demandar un producto, pues esas fábricas, esas empresas que fabrican ese producto, dejarán de fabricarlo, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, un ejemplo muy tonto. Si no recuerdo mal, en los 80 las máquinas Polaroid estaban muy de moda. Era, vamos, molaba un montón. Te sacabas una foto, bueno, ahora ya tiene como un aire retro, ¿no? El aire este vintage, las cosas antiguas, ¿no? Que nos traen algunas series también de televisión. Pero bueno, no, nos mola lo antiguo, por decirlo de alguna forma. Pero en las Polaroid tú sacabas una foto y según sacabas la foto, automáticamente te salía una copia impresa de esa foto que habías sacado. Por lo cual era, oh, qué guay, ¿no? Y ahí lo pego en el tablón. Ya tienes algo, ¿no? Que es como un recuerdo. Según lo haces, pum, ya está. Las Polaroid en la década de los 90 y sobre todo en el 2000 se dejaron de fabricar por completo. ¿Por qué? Apareció el móvil. Igual que las Polaroid, os hablo de las cámaras fotográficas. Apareció el móvil, cada vez se fueron desarrollando más y las cámaras fotográficas ya no eran para todo el mundo, porque ya no tenías una cámara para hacer fotos, ahora tenías un móvil para hacer fotos. Por lo tanto, las cámaras de fotografías se tuvieron que especializar todavía aún más. Es decir, en aquellos que eran fotógrafos, que les gustaba la fotografía, bueno, pues empezamos a hacer cámaras mejores. No vamos a hacer cámaras para llegar a todos los consumidores porque no vamos a poder hacerlo, porque para eso ya tienen el móvil. ¿Entendéis?
Por tanto, por un lado, dentro de esas fuerzas de mercado hay una demanda cada vez mayor de móviles, es decir, cada vez de tener una tecnología englobada en un solo aparato y que a partir de ahí lo haga todo, y desaparecen pues el tener varias maquinitas. Tengo una máquina para hacer llamadas, tengo otra máquina para hacer fotografías, tengo otra máquina para jugar, por ejemplo. Pues mira, como el móvil lo hace todo, pues todas aquellas máquinas que, por decirlo de alguna forma, de gama media copaban ese mercado, pues fueron desapareciendo paulatinamente con la entrada del móvil, ¿vale? Pues ahí tenéis como las fuerzas del mercado hacen que se vaya moviendo la economía. Si todos esos móviles que se fabrican compensan la pérdida de empleo de todo aquello que sustituye, fenomenal. Pero si todos esos móviles que se fabrican no compensan la pérdida de empleo, tenemos un problema. O si todos esos móviles que se fabrican crean más empleo que lo que había antes, da booty. Estamos mejor que estábamos, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de entender cómo funciona la economía? Las perturbaciones externas. Ya la tenemos un ejemplo clarísimo. Ya os hablo de conflictos bélicos, de sequías, de desastres naturales y en breve pues me imagino que ya empezarán a poner en todos los libros de texto y en todos los, ¿cómo se llama esto? Y en toda la literatura económica pues también hablaremos de pandemias y pondremos el ejemplo del COVID-19 que como consecuencia de esa perturbación externa se produce una crisis en la economía. Todo se paraliza, ¿vale? Y luego se estudian las consecuencias de esa pandemia sobre la economía. Por ejemplo, cuando hay un conflicto bélico, cuando hay como sucedió en el siglo pasado con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial, el Producto Interior Bruto, inmediatamente después a la finalización del conflicto bélico, crece a lo bestia. Crece de una forma, vamos, pero una barrabasada, brutalmente. Y vosotros decís, ¿y por qué crece tanto? Simplemente lo que hace el PIB es volver a recuperarse a la situación, a los niveles previos que tenía antes de esos conflictos bélicos, ¿vale? Por tanto, lo que provoca esa perturbación externa no es que crezca el PIB a lo bestia, sino que durante un periodo determinado se destruye todo lo que hay en una economía y una vez que pasa el conflicto bélico, al volver a crearse todo aquello que se ha destruido, crece ese indicador, que en este caso sería el del PIB. Algo parecido nos va a pasar a nosotros, ¿vale? El PIB, si lo miramos en nuestra economía, es decir, si miramos esa perturbación externa, fijaros, si vais, por ejemplo, aquí y ponéis evolución del PIB España, pues bueno, aquí tenemos nuestros gráficos, ¿veis? Y en este gráfico que tenéis aquí, pues vais viendo cómo va evolucionando. Aquí tenemos un pico del PIB, justo coincide con el 2008, es decir, está la crisis bancaria del 2008, y aquí vais viendo cómo se va comportando. Aquí tenemos este crecimiento y aquí va decreciendo, va decreciendo. Y aquí pues teníamos un pequeño crecimiento del mismo hasta esta situación que tenemos ahora. Todavía no tenemos el registro de lo que va a pasar con el COVID-19, pero sí que es verdad que si entráis, por ejemplo, aquí en el Instituto Nacional de Estadística, y dentro de este Instituto Nacional de Estadística veis la evolución que tiene con respecto al año pasado, pues fijaros, en 2016 pues teníamos un PIB, bueno, más o menos se mantiene, ¿no? Tiene un crecimiento. Esto se compara con respecto al año anterior, ¿vale? Pues aquí tenéis un PIB que más o menos se mantiene, es decir, tiene un crecimiento pues de un 1%. Hasta que llegamos aquí, fijaros, este es el primer trimestre, este es como acabamos en el 2019, y aquí ya tenemos el impacto. En estos 3 primeros meses ya tenemos el impacto de la pandemia, ya tenemos el impacto del COVID-19, ¿vale? Que hay un 5,1%. Bueno, esto es una comparación en trimestres. Si vemos la comparación anual, pues es prácticamente la misma. Es decir, estamos un 4% peor que el año pasado. Es decir, este año el Producto Interior Bruto pues, ha caído y ha caído mucho, ¿vale? Además de estas perturbaciones externas, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Pues efectivamente tenemos un tercer factor que no lo podemos dejar a un lado y es la actuación de los gobiernos. ¿Por qué? Una vez los gobiernos hacen bien las cosas, con lo cual fenomenal, les aplaudimos y les damos besos en la boca cuando nos encontramos por la calle y otras veces no, les hacemos escraches en la puerta de casa porque no nos está gustando cómo están haciendo las cosas. ¿Por qué? No es porque la sociedad sea caprichosa, sino porque la sociedad sabe valorar lo que esos gobiernos están haciendo por sus ciudadanos, ¿vale? Por tanto, en este curso no lo hemos visto, pero por ejemplo en primera de bachillerato sí lo he estudiado con ellos. Por ejemplo, el salario mínimo interprofesional que se ha subido en estos últimos años, ¿sirve o no sirve para mejorar la economía? Pues tiene un efecto neutro, ¿vale? Lo que sí que es cierto que en aquellas personas donde se les ha mejorado el salario mínimo, pues están contentas. Nos ha fastidiado. Ganan más, viven mejor o viven más desahogados, por decirlo de otra manera. En cambio, todos aquellos que están ganando por encima del salario mínimo, ni les va ni les viene.
Es más, incluso se pueden llegar a plantear si de los impuestos que están pagando, ellos van a recibir algún servicio menos como consecuencia de esa subida del salario mínimo. Mucha gente puede pensar, qué egoísta eres. No, simplemente nos miramos el ombligo. ¿Vale? Es decir, cuando estudiamos la economía, igual que cuando estamos en nuestra casa, o cuando estamos en nuestro trabajo, o cuando estamos en cualquier sitio, las cosas las miramos desde una perspectiva global, entendemos el bien social, pero luego, posteriormente, la miramos desde una perspectiva individual. A mí me parece fenomenal que todos estén mejor, pero yo estoy muchísimo peor que antes. Por tanto, a mí todas estas medidas no me molan, ¿vale? De ahí la expresión de que no llueve a gusto de todos. Por tanto, algunas veces esas actuaciones de los gobiernos son aplaudidas, son bienvenidas, decimos fenomenal, lo estáis haciendo de booty, y otras veces esas mismas actuaciones de los gobiernos no son tan fenomenales, no son tan de booty, y lo que hacemos es criticarlas, ¿vale? Por tanto, cuando vosotros intentéis entender, que gallo me ha quedado, ¿eh? Cuando vosotros intentéis, y otra vez, intentéis mejor, madre mía, cuando vosotros intentéis entender qué es aquello que está justificando la economía en un momento determinado, qué es aquello que está pasando, debéis mirar tres puntos de vista siempre, ¿vale? Por un lado, lo que tenéis que ver es qué está pasando en ese mercado, ¿sí? Existen fuerzas en el mercado que lo que hacen es incrementar esos precios o bajar esos precios. Fijaros una fuerza de mercado que pueda actuar ahí muy tranquilamente. En los modelos de competencia que se estudian dentro de economía, hay uno que se conoce con el nombre de competencia monopolística. En esta competencia monopolística existen muchas empresas, ¿vale? Lo que sucede es que en un momento determinado hay una empresa que es capaz de diferenciarse tan bien de las demás que puede cobrar por sus productos lo que le dé la realísima gana. Esto lo hemos visto en clase. Además, yo creo que lo he visto con vuestras zapatillas. Hay gente que está dispuesta a pagar 90 y 100 euros por unas zapatillas cuando en el primar cuestan 10 o cuestan 12. O sea, yo no estoy defendiendo ni una cosa ni la otra. Lo único que sí que es cierto es que esas empresas, dada las características que engloban a ese producto y lo que están vendiendo acerca de ese producto, son capaces de vender a un precio muy diferente que lo que debería de costar esa zapatilla, ¿vale? Me pongo dos ejemplos, como me lo llevo al extremo, ¿vale? Unas Nike y las zapatillas del Primar. Cada uno está vendiendo lo que está vendiendo. Primar está vendiendo una zapatilla barata, por decirlo de alguna forma. Se está diferenciando en costes. Quiere copar el mercado vendiendo cosas a un coste muy bajo. En cambio, una zapatilla Nike, una zapatilla Reebok, una zapatilla, no sé, de la marca que queráis, una marca que sea reconocida, lo que está haciendo, por un lado, es está vendiendo la imagen de marca, ¿vale? Nike no solamente se asocia a esa zapatilla que lleváis, sino que muchas veces se asocia a un deportista que la representa. Y luego, por otro lado, también lo que hacemos es asociar que esas zapatillas que cuestan tanto dinero es porque son mejores, no van a durar más tiempo, porque merece la pena la inversión. Me voy a comprar una en el Primark y resulta que a los 3 meses ya la voy a tener rota por la suela. En cambio, me voy a comprar una de 90 pavos de la marca Nike y la suela me va a durar toda la vida. ¿Vale? Es decir, no voy a tener ningún problema con la suela. El problema vendrá por otro lado, pero no vendrá por la suela. Por lo cual, ahí lo que tenéis son empresas que, dadas las circunstancias, lo que son capaces de vender, influyen, ¿vale? Es decir, son fuerzas de mercado que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar por qué un precio sube, por qué un precio baja, por qué una empresa desaparece, por qué a una le va mejor que a la otra. El ejemplo que os ponía también antes de las Polaroid, de las máquinas de fotos. Antes había una marca de cámaras, creo que era Fuji, ¿no? Y más de lo mismo, se tienen que reinventar, se tienen que ir a otro sitio. Canon le pasó lo mismo, se tuvo que reinventar, precisamente por esas fuerzas de mercado. Luego, por otro lado, tenéis que tener en cuenta las perturbaciones externas. ¿Qué está pasando de fuera? ¿Qué me está tocando las narices desde fuera que está modificando lo que yo estoy haciendo desde dentro? ¿De acuerdo? Es decir, yo por mucho que quiera fabricar, yo por mucho que quiera hacer, yo por mucho que quiera levantar mi economía, o como nos pasa ahora, por mucho que queramos que el turismo venga en la época de verano, o sea, yo lo siento mucho, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en una crisis, ¿no? Estamos en una pandemia y se han dictado unas medidas de seguridad desde la Organización Mundial de la Salud, desde la OMS. Por tanto, yo quiero que la gente venga a España, yo quiero hacer conciertos, yo quiero que la gente venga a las playas. Sí, pero no. Porque la probabilidad de que el contagio repunte en un momento determinado son muy grandes. Ya, pero ¿qué problema hay, no? Que vayan al hospital, que se curen. No, es que no hay vacuna. Cuando ya haya vacuna, ya sí, ya podremos hacer lo que nos dé la gana otra vez. Es decir, una gripe pues, tiene su vacuna, cualquier otra enfermedad tiene su vacuna, ¿vale? Cualquier otra enfermedad que se tramite como esta, me refiero, porque hay otras muchas enfermedades, hay más cosas en el mundo, pero esta enfermedad en concreto, hasta que no tenga su vacuna, pues no quedará más remedio que hacer caso de esas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud
y llevarlas a cabo. Es decir, esa perturbación externa la tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar las consecuencias que tiene sobre una economía esa medición que estamos haciendo sobre los indicadores que hemos visto en el punto anterior. Y por último, lo que os he dicho de la actuación de los gobiernos. También tenemos que tenerlo en cuenta. Hay gobiernos que lo hacen muy bien, fenomenal, y hay gobiernos que lo hacen muy mal. Pero todo esto lo que hay que hacer es estudiarlo, mirarlo, analizarlo. Y como tengo aquí como tenéis aquí como este tubo de ensayo, no es un tubo de ensayo, tiene otro nombre, pero bueno. Como tenéis aquí en este vasito, ¿no? En esta vasija, las cosas se mezclan, tenemos que moverlas y posteriormente, ¿vale? Al revés, mejor dicho, muchas veces nos dan esta vasija, nos dan este recipiente, este tubo, nos lo dan ya con todo movido y vosotros lo que tenéis que ser capaces de hacer es estudiar cuáles son las variables que han hecho que eso que te están dando sea así y no de otra manera, ¿vale? Fijaros, necesitamos medir la economía, lo que os estaba diciendo, para determinar las consecuencias de los factores influyentes e introducir medidas correctores, ¿vale? Fijaros, por un lado tenemos lo que os acabo de decir, los factores de mercado, las fuerzas del mercado, las perturbaciones externas y la política económica del gobierno, ¿sí? Y luego, por otro lado, tenemos el crecimiento, los objetivos que hemos definido dentro de la economía, ¿no? El crecimiento del PIB, el pleno empleo, la estabilidad de precios, crecimiento del PIB, que se mide con el Producto Interior Bruto, el pleno empleo, que se mide con la tasa de desempleo que vimos en el tema 10, la estabilidad de precios, que se mide con la inflación que vimos en el tema 6. Vale. Perdonad, chicos. El equilibrio presupuestario, que se mide con las cuentas públicas, que vimos en el tema 9, y el equilibrio exterior en la equidad y sostenibilidad, equilibrio exterior que no lo estamos analizando, pero que se mide con las importaciones y con las exportaciones, es decir, lo que somos capaces de exportar que genera ingresos y por otro lado, lo que tenemos que comprar que genera gastos, ¿vale? En España tenemos una balanza que es deficitaria. Es decir, tenemos una gran capacidad para generar ingresos a partir del turismo principalmente, pero luego por otro lado dependemos de otros países de factores principalmente energéticos. Compramos mucho petróleo, uno de los países a los que más petróleo compramos, si no recuerdo mal, es a México. Compramos mucho gas, se lo compramos a Rusia. Por tanto, a nivel de energía, es decir, la energía que compramos para producir algo, pues nos hace depender de otros países, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y luego compramos mucho del exterior. No somos un país que tengamos una industria potente, ¿vale? Tenemos industria, tenemos un buen tejido empresarial, pero sí que es cierto que dependemos en ese sentido de otros países. Y luego lo que tienes aquí de equidad y sostenibilidad. Bien, estos objetivos, justo con los factores influyentes, esto que yo me he marcado que tiene que estar en mi país, más estos factores que influyen a la hora de determinar la situación del país, ¿qué va a marcar? La realidad económica de un país. ¿Cómo es ese país? ¿Cómo son las cosas en un momento determinado? Fijaros, dentro de estos factores influyentes, el primero que vamos a estudiar, y el más importante, y para esto pues nada, haremos una pequeña actividad de aula, esto es muy sencillito, ¿vale? Simplemente lo que tenéis que medir, lo que tenéis que entender es que para estudiar el crecimiento del PIB, este Producto Interior Bruto, esto luego posteriormente tiene un efecto directo sobre el empleo, tiene efecto directo sobre la estabilidad de precios, y más o menos, pues también tiene efectos sobre el equilibrio presupuestario. Todo esto se puede estudiar, ¿vale? Una vez que tenemos calculado el PIB y su crecimiento. El PIB ya sabéis lo que es, lo vimos en el tema 3, ¿vale? Son los bienes y servicios producidos en un periodo de tiempo. Es la suma de todos los gastos realizados en un país. Lo que vimos en la prehistoria del primer trimestre, lo que os pongo ahí. De este segundo punto de vista, el PIB es una agregación o suma de gastos de distintos sectores de la economía. Fijaros, dentro de la economía, dentro de este cálculo del PIB, tenéis que entender o tenéis que sumar, por un lado, el consumo privado. Es todo aquello que se compra para satisfacer una necesidad, ¿vale? Normalmente el consumo privado, para orientar este primer estudio, para orientar esta primera entrada al concepto, lo tenéis que asociar a todas aquellas cosas que compran las personas, las economías domésticas. Todo eso es consumo privado. ¿Qué es la inversión? La inversión es todo aquello que yo gasto dentro de la economía para conseguir el crecimiento económico. Dentro de la economía española consideramos que la vivienda es inversión, ¿vale? Es lo único que se me sale un poco de lo que os voy a decir ahora. La inversión la tenéis que asociar ¿a qué? La tenéis que asociar a la idea de todo aquello que compran las empresas con el fin de que haya crecimiento económico. Yo preveo que me van a demandar más productos, yo tengo que incrementar mi oferta, tengo que desplazar mi frontera de posibilidades de producción hacia afuera,
hacia la derecha. Por tanto, lo que voy a hacer es invertir en dinero, voy a invertir en una serie de compras, en una serie de factores productivos que me permitan incrementar mi capacidad productiva, ¿vale? Por tanto, consumo privado, vamos a decir que es todo lo que compran las economías domésticas. Y la inversión, vamos a decir que es todo aquello que se compra en la economía para conseguir el crecimiento económico, para incrementar la capacidad productiva, para conseguir ser más productivos, para producir más que antes. Por tanto, ahí vamos a meter la idea de empresas fundamentalmente, aunque, dadas las circunstancias de nuestra economía, dentro de la inversión debemos de considerar a la vivienda como inversión, ¿vale? Y es lo que os digo, yo no estoy muy de acuerdo. Yo una vivienda me la compro para vivir, pero no me la compro como motor de crecimiento económico. No me la compro para sacar un rendimiento por ella. Hay gente que sí, claro. Hay gente que se puede permitir el lujo de tener su vivienda y luego tener 5 más alquiladas a 500 euros al mes y sacarte 2.500 euros limpios de pelo y paja, ¿vale? Pero está claro que no hay ningún crecimiento económico ahí. Simplemente hay una persona que vive muy bien porque tiene dinero, se lo ha gastado en inmuebles y con ello lo que está haciendo es sacar un beneficio. Pero como tal, es decir, la idea que habría ahí detrás de crecimiento económico no estaría. Simplemente tener en cuenta que dentro de nuestra economía la vivienda se considera una inversión. Y luego, por otro lado, tenéis el gasto público para dotar de bienes públicos a la sociedad. ¿Veis? Lo que gastan las economías domésticas sería el consumo privado. Lo que gastan las empresas para crecimiento económico, ¿vale? Sería una parte, lo que se considera inversión, además de la vivienda. Y por último está lo que se gastan los gobiernos, ¿vale? Para darnos esos bienes, esos servicios públicos a la sociedad. Esa suma del consumo privado, de la inversión y del gasto público es todo lo que se fabrica dentro de una economía y es lo que demandamos las personas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Es decir, yo cuando demando educación, no la demando vía consumo privado, la demando vía gasto público, ¿vale? Vosotros me diréis, pero si es gratis, claro, pero la has pagado por impuestos. Así que de alguna forma me limita mi consumo privado, pero nos hemos dado cuenta, hemos decidido que si lo pagamos entre todos, acordaros lo que vimos, aquel gráfico que os puse cuando vimos creo que era en los presupuestos del Estado, hemos decidido que entre todos sale mucho más barato pagar la educación de uno. Es decir, un alumno, visteis que costaba en media en la Comunidad de Madrid unos 6.000 euros aproximadamente, ¿vale? Claro, si uno tuviera que pagarlo, tiene que pagar 6.000 euros para que esa persona reciba una educación. Como decidimos hacerlo entre todos, fijaros, la retirada que hacemos de impuestos, ay, perdonad chicos, la retirada que hacemos de impuestos de forma global, lo que se traduce o lo que se intenta conseguir con todo eso es que el impacto que tenga sobre cada uno de nosotros de forma individual sea mucho menor. Es decir, no tengamos que desembolsar 6.000 euros para recibir educación. A lo mejor realmente estamos desembolsando, yo qué sé, 3.500, 3.800, 4.000 como mucho, y con eso estamos pagando todo lo que tiene que estar asociado a la educación, ¿vale? Y luego, por último, cuando esta demanda interior, consumo privado, inversión y el gasto público, no es suficiente o hemos producido más de lo que estamos comprando, es cuando aparece ese comercio exterior, es cuando aparecen esas exportaciones netas, ¿vale? Cuando todo lo que se produce en la economía es suficiente, es decir, estoy fabricando coches suficientes, estoy fabricando viviendas suficientes y estoy dando bienes públicos suficientes y encima me sobra, eso que me sobra lo puedo exportar, ¿de acuerdo? En cambio, cuando yo estoy fabricando coches, yo estoy fabricando viviendas y yo estoy dando bienes públicos y no son suficientes, no me quedará más remedio que importarlo. Es donde aparece la idea de las exportaciones netas. Es decir, yo voy a exportar todo aquello que me sobra. O en algunos casos me puedo encontrar con la circunstancia de que yo voy a exportar todo aquello que puedo vender fuera a un precio superior del que podría venderlo aquí en España. ¿Y qué es lo que voy a importar? Voy a importar todas aquellas cosas que yo no puedo producir en mi economía y que además me hacen falta. Es el ejemplo, yo que sé, ¿qué puedo exportar al exterior? Pues está claro que podemos exportar jamón ibérico a China, está claro que podemos exportar aceite y está claro que podemos exportar otra cosa y es turismo. Con lo cual, vosotros me diréis, ya, pero ¿cómo que lo estamos exportando? Claro, viene dinero de fuera a España y nos compran, ¿de acuerdo? Antes han tenido que cambiar su moneda por la nuestra y cuando vienen a España se lo gastan, nos están comprando, es decir, nos están haciendo ingresos. Es decir, eso para nosotros tiene categoría de exportación, es un servicio que estamos facturando al exterior.
Y es un servicio que nos genera y nos da mucho dinero al cabo del año, ¿vale? Y luego, por otro lado, claro, eso es lo que nos sobra, por decirlo de alguna manera, ¿no entendéis? Es decir, tenemos tanta playa, tenemos tanto sol, tenemos tantas horas de buena temperatura que viene gente dispuesta a pagar y hacer esa exportación, por decirlo de alguna forma, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a importar? Todo aquello que no tenemos. ¿Y qué es lo que no tenemos en España? Bueno, no tenemos petróleo, tenemos algo, pero no es suficiente, no tenemos gas natural, no tenemos una serie de cosas que no nos queda más remedio que comprarlas en otros países, ¿vale? De ahí la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y a nuestra economía, pues lo que le pasa es que no somos capaces, con ese consumo, esa inversión, ese gasto público, no somos capaces de generar todo aquello que necesitamos. Y una parte la tenemos que comprar fuera. Como tenemos que comprar algo fuera, pues tenemos un saldo deficitario. Dependemos de otros que nos suministren otros países eso que nosotros necesitamos pues para nuestro día a día, para nuestro bienestar, para nuestra demanda habitual de bienes y servicios, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto un pequeño ejemplo práctico de cómo se calcularía el PIB. Lo único que tenéis que hacer aquí pues, es sumar 620, 220, 210 y luego hacer la diferencia entre 340 y 300. Son exportaciones netas. Las exportaciones son ingresos, entran como algo positivo. Las importaciones son gastos, entran como algo negativo. Por tanto, a la hora de calcular este PIB, lo único que tendríais que hacer sería sumar esos 620 más 220 más 210 más 340 y luego le restaríamos 300. Con lo cual, el Producto Interior Bruto de esta economía sería de 1.090 millones de euros. Y dice, ¿cuál sería la tasa de variación si el PIB del año pasado fue de 1.030 millones de euros? Pues nada, aquí chicos lo que tenéis que hacer es lo nuevo menos lo viejo entre lo viejo y multiplicado por 100. Pues tiene una variación del 5,82%. Es decir, nuestra economía ha subido un 5,82%. Dice, si la inflación ha sido de un 2,5% en este último año, ¿cuál ha sido el crecimiento real de la economía? Esto ya lo hemos estudiado, ¿vale? Esto sería un valor nominal. Ahí tenéis la inflación. Pues si hacéis 5,82 menos un 2,5, nuestra economía realmente ha crecido un 3,32%. Y dice, ¿cuánto representan cada uno de estos componentes sobre el total? Pues nada, simplemente lo que tendrías que hacer aquí, sabemos que el total son 1090, pues el consumo 620 entre 1090, el consumo ha representado un 56,88%. 220 entre 1090, la inversión ha representado un 20,18%. El gasto público entre 1090 ha representado un 19,26%. Y luego, para que me cuadren los números, tendría que hacer 340 menos 300 y ese 40 lo divido entre 1090 y lo multiplicaríamos por 100. Y me sale un 3,67%, que es lo que representarían mis exportaciones netas, ¿vale? Si todo esto lo sumáis, a ver si tengo aquí en el histórico todo, vale. 3,67 más 19,27 más 20,18 más 56,88. ¿Veis? Os tendría que dar ese 100. No me sale porque he redondeado algunos decimales, ¿vale? Sería ese 100% del PIB. Y yo creo, chicos, que llegados a este punto lo vamos a dejar aquí y el siguiente día empezamos viendo cada uno de los componentes del PIB, ¿vale? Lo que sería el consumo y el ahorro, lo que sería la inversión y lo que sería, bueno, el consumo y el ahorro, prácticamente, ¿vale? Son los más importantes, y la inversión. Y luego, posteriormente, veremos la política económica y ya prácticamente acabaríamos lo que estamos viendo para esta semana, ¿vale? Lo dicho, veo esto, os lo explico, veis que son cosas muy sencillas lo que estamos estudiando y luego posteriormente os pondría pues una actividad de aula, ¿vale? Englobando estos tres primeros puntos. Pues nada, chicos, lo dejo aquí, no os enrollo, no me enrollo más, no os cuento más cosas y nada, seguimos avanzando en la siguiente clase, ¿vale? En el siguiente vídeo. Pues nada, chicos, que tengáis un buen día, una buena tarde, una buena noche, lo que sea y nos seguimos viendo. Ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis, contactarme, me pedís lo que sea, ¿de acuerdo? Venga, chicos, hasta luego.